voy a grabar en los dos sistemas. Esta semana vamos a comenzar a ver la sociedad, que no es más que un conjunto de personas. Según el entorno que vayamos a ver en sociedad, la sociedad tanto es el entorno en que yo estoy, como la localidad en que vivo, el estado en que vivo, la nación o la humanidad. Y no es tanto un conjunto de personas como un conjunto de psicologías, comportamientos, intereses, motivaciones, una serie de variables que la hacen muy complicada. Por ser seres sociales, ese conjunto, universo, digamos, que es la humanidad o la sociedad de un país, no puede hablarse de forma cuantitativa, sino hay una serie de cualidades que se aportan, a veces comunes por cuestiones de cultura y a veces no, que hacen de la sociedad un fenómeno muy complejo. Eso es lo que vamos a ver en esta semana. Y vamos a ver, comenzar el encuadre de esta sesión. Tenemos el encuadre de la sesión de Hangout, donde vamos a comenzar viendo los contenidos, los saberes esperados, las actividades de esta semana 2 y después al final, si es posible, ¿qué dudas tienen ustedes? De todas formas, recuerden que a través del correo, de la mensajería, de la plataforma Prepacet, ustedes pueden comunicarse en el momento que quieran. Al final, los asuntos generales no van a tener participación, o estaba previsto que tuvieran participación. No sé si en esta nueva entrada ustedes podrán conectarse. En esta unidad 2, que nos corresponde esta semana 2, y que se llama la sociedad, sus instituciones, instituciones de gobierno y la estructura de la sociedad, vamos a ver que tenemos que contar con conocimientos previos que recibimos la semana anterior. Recordemos que dimos agentes de socialización y agentes de cambio. Que en una pregunta de una actividad donde me pedían que yo mencionara 3 acciones que yo consideraba útiles para enfrentar el problema de la corrupción, como que ahí se me confundían y me hablaban de acciones que requieren una autoridad de gobierno, que uno como ciudadano no la tiene. Uno puede, digamos, educar a su familia en cuestiones de honestidad, de transparencia, pero uno no puede dictar una ley porque uno es un ciudadano. Y ahí donde estaba el conflicto que se lo señalé como retroalimentación. Los agentes de socialización son todos aquellos contextos que a mí me forman como ser social. El ser social quiere decir que nosotros somos resultado de una vida colectiva, donde hay una interacción de mi parte para con los demás y de los demás sobre mí. A mí, en los entornos en que yo vivo, me educan, me forman y a su vez yo soy parte de un entorno que te forma a ti, te transforma a ti o te hace ser social a ti. Entonces esos agentes de socialización son la familia, es el entorno inmediato de donde recibimos nuestra condición de ser social. Tenemos los equipos de trabajo, los equipos de estudio, equipos deportivos, clubes, asociaciones a las que pertenecemos, sindicatos, gremios, la sociedad, la comunidad y, muy importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, me paro para decirles que es un poder dentro de la sociedad muy determinante en la formación de nuestra cultura, que es uno de los elementos de nuestra condición como ser social. Todos estos agentes de socialización pueden ser positivos o negativos. Hay entornos familiares que son deformantes y que atentan contra la formación social del individuo. Si a mí mis papás me demuestran que yo tengo derecho a tomar lo que no es mío, porque sistemáticamente lo hacen o me incitan a hacerlo, me están produciendo o me están creando
una formación como ser social negativa, porque esa actitud va a chocar con las lógicas que deben haber en una sociedad. El otro elemento era la agente de cambio. La agente de cambio es una persona o un grupo que tiene un comportamiento determinado y un proceder que genera transformaciones en el entorno. Ahí hablábamos de que si considerábamos que un agente de cambio podía hacer o lograr transformaciones, bueno, habría que ver en qué ámbito. Quizás mi papá o mi mamá, como agente de cambio en el entorno inmediato que es la familia, logró cambios, pero no podía lograrlo en casa del vecino. Quizás nuestra familia u otra familia en el barrio eran agentes de cambio, estoy hablando ya de un grupo, porque eran una familia que lideraba la cultura de vida del barrio, porque era una familia que tenían buenas relaciones, honestos, educados. Entonces de por sí sus comportamientos hacían que nosotros nos identificáramos y lo considerábamos como un modelo a seguir. A la vez que yo considero a una persona o a un grupo como un modelo a seguir, estoy hablando de un agente de cambio. ¿Por qué? Porque me va a generar la interrogante de qué puedo hacer para tener unos comportamientos de ese tipo que yo admiro. Y entonces ya después vimos las acciones ciudadanas para enfrentar los problemas de corrupción. Porque aunque hay muchos problemas sociales, la corrupción es como el caldo que genera otros problemas sociales y es un problema que cimbra las estructuras de la sociedad en todos los niveles y pone en riesgo el desarrollo de la sociedad. Esos viejos conocimientos que obtuvimos, no tan viejos porque los obtuvimos la semana pasada, vamos a articularlo con los nuevos conocimientos que vamos a dar en esta, que son las diferentes teorías que hay sobre la organización de la sociedad, la relación del individuo con la sociedad, relación de estructura con comportamientos de la sociedad. Vamos a ver las estructuras que tiene una sociedad y las instituciones de gobierno. Las instituciones de gobierno son las organizaciones que median entre el Estado y el individuo y el ciudadano. Regulan esa relación con la intención de satisfacer, digamos, las necesidades que tiene el individuo y la sociedad a la que pertenece y resolver determinados problemas comunes a toda la sociedad como seguridad, educación, salubridad, por ejemplo. Y tenemos las funciones que tiene una institución de gobierno determinada y qué impacto tiene esas funciones de esa institución de gobierno, digamos la SEP, las Relaciones Exteriores, Hacienda, que son instituciones de gobierno, qué función tiene y cómo se impacta en la vida ciudadana, la vida de la sociedad a la larga. Entonces, por aquí estamos los conocimientos que vamos a dar, los contenidos que vamos a tratar. ¿Qué se espera de ti? Que tú puedas describir las instituciones y las estructuras que tiene, que son las que forman a la sociedad y tienen un seguimiento en un tiempo histórico. ¿Qué quiero decir con esto de histórico? En el tiempo de la comunidad primitiva, en el tiempo del esclavismo, en el tiempo del feudalismo o del capitalismo, las instituciones del Estado, en aquellos estadios en que existía Estado, porque en la comunidad primitiva no existía un Estado, digamos, las instituciones eran muy propias del nivel de desarrollo que tenía la sociedad en ese momento. Es decir, que no podemos esperar que hace 300 o 200 años la sociedad tenía una institución que se dedicaba a los derechos humanos, a la energía o demás, porque sencillamente la salubridad, porque sencillamente los niveles de desarrollo de la sociedad no habían llegado hasta el punto en que el Estado iba a asumir la regulación de ese servicio. Que tú seas capaz de ubicar los procesos sociales
por la que la sociedad ha pasado y cuáles han sido las transformaciones de estructuras, de clases, digamos. Después que tú puedas aplicar, y eso va a ser en una de las actividades, las 6 teorías de la explicación de la dinámica de la sociedad para comprender los problemas sociales actuales y establecer propuestas de solución. Y proponer alternativas de solución en determinadas situaciones problemáticas apremiantes, como el desempleo, la inseguridad, la contaminación ambiental, la violencia familiar, de género y social, la educación, por ejemplo, que la sociedad actual está presentando y que son problemas de esta sociedad que vivimos, la sociedad contemporánea. ¿Cuáles son las actividades de esta semana 2? Tenemos el foro de clase. En este foro de clases se llama alternativa de solución. Vamos a ver después un momentico de qué trata el foro de clase. Y el foro de debate, las instituciones del Estado. El foro de clase es moderado y calificado por el facilitador, por mi persona. Y el foro de debate es moderado en esta semana por el equipo 2. Ya en la explicación de la actividad te dicen qué debe hacer el equipo 2 y qué deben hacer el resto de los miembros de los otros equipos. Después está la actividad formativa 1 aplicando las teorías sobre la sociedad y la formativa 2 érase en Mesoamérica. Vamos a la actividad integradora número 1. Esa formativa 1 y 2 son cuestionarios que tienen 3 intentos y que debes resolver. La actividad integradora número 1 es la sociedad del futuro. Aquí hay un error, estas de cuestionarios son las formativas. Y actividad integradora número 2, la teoría del rescate. En el foro de clase aquí te comento que considerando que cada uno de nosotros a la larga somos agentes de cambio, porque en algún nivel nosotros tendremos a modificar, ya sea por nuestra actitud proactiva, porque somos agentes de cambio, lideramos en cierto nivel, porque no hay que considerar que un nivel llega, digamos, a ser un líder de partido. Un líder puede ser un líder de un equipo, líder de una colonia, de un grupo de mujeres que se reúnan para tomar un café, digamos. ¿Qué acciones se pueden adoptar para mejorar la calidad de la persona y de la comunidad siendo un agente de cambio? Y entonces la pregunta detonante es ¿cómo se puede dar solución a un problema social, desempleo, inseguridad, contaminación, violencia, seguridad y desigualdad por medio de la educación? Quiero que tú tomes en cuenta que la educación es el detonante de las transformaciones sociales. Si no hay educación, no tenemos herramientas para asumir determinados empleos. En la vida moderna, donde hay una informatización de la sociedad enorme, donde hasta para una tienda de abarrotes hay que saber, ¿verdad?, cargar a la máquina cuáles son los precios de los productos. Si nosotros no tenemos la educación adecuada, y esa educación que representa no solamente información, sino también tener capacidades para resolver problemas, nosotros no pudiéramos trabajar si no tenemos información sobre, digamos, la computación. La inseguridad, si nosotros no tenemos la cultura adecuada, si nosotros no tenemos una convivencia y no nos reunimos en los espacios públicos, damos espacio a la inseguridad, porque a su vez la contaminación puede propiciar que haya dos actitudes hacia la naturaleza. Soy parte de o soy ajeno de. Si soy parte de, tengo responsabilidades con la naturaleza. Si yo soy ajeno a, sencillamente no lo tengo. Y todas estas situaciones que son un problema social, no solamente en México, se verían reguladas si hubiese un nivel educativo mucho más elevado. De hecho, en sociedades donde la educación tiene calidad, estos problemas tienen otra índole o tienen otra perspectiva de ocurrencia. Entonces hay que partir que la educación es un detonante y puede cambiar
el entorno de estos problemas sociales que nosotros vivimos. Entonces es un punto de partida para las transformaciones que se quieren lograr en cualquier país, incluido el nuestro. El foro de debate que se refiere a las instituciones del Estado. Ya te comentaba que las instituciones del Estado son instituciones que median entre el Estado y los ciudadanos en cuanto a sus necesidades, empleo, cultura, educación, justicia, seguridad. Tomando en cuenta las experiencias que tú tienes con las instituciones de gobierno y buscando información para que quede bien definido y no me vayas a poner tus pareceres y después tengas definiciones incorrectas. Es decir, que aquí hay que hacer un estudio breve. Usted va a buscar alguna institución del Estado, cualquiera, la SEP, el Ejército, la institución que atiende la salud, la que atiende las relaciones exteriores, la que atiende Hacienda, la de comercio, cualquiera, y tú vas a buscar 3 funciones que tiene esa institución de gobierno y en qué manera esas funciones han impactado en ti, es decir, han influido en tu calidad de vida, en tu vida. Ahí puedes resolver con la de salud, la de educación, digamos, la Secretaría del Trabajo, la de Vialidad. Tú vas a decidir. Cualquiera de las secretarías del gobierno en México es una institución del Estado. Así que tomas una de ellas nada más y vas, partiendo de tu experiencia y la información que tú buscas, a describir 3 funciones principales que tiene, que hayan impactado en tu vida. Actividad integradora número 1, sociedad del futuro. Vivimos en una sociedad donde el conocimiento y la tecnología son los pilares. Una sociedad que sufre transformaciones vertiginosas a partir de la llegada de Internet. Nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica al nivel de la revolución industrial, la revolución de octubre, la Comuna de París, que son momentos que han servido de parteaguas para la sociedad, para la humanidad. Habrá un antes de Internet y un después de Internet. Entonces, la sociedad se va transformando en la medida que hay necesidades que cambian. Y estos cambios en la estructura económica, en la sociedad y en la política, en la estructura económica se refiere, por ejemplo, en la forma en que se organiza la economía. Digamos, hará unos 100 años donde había una serie de reglas económicas que protegían las economías nacionales. Por ejemplo, actualmente se lucha por las economías abiertas, producto que hoy día vivimos una sociedad globalizada que hace 200 años no era así. Las sociedades, las naciones tenían bien definidas sus fronteras. Hoy cuesta trabajo definir la frontera por muchas razones. Flujos migratorios, comercio, demás. Aquí sale a colación, digamos, que la sociedad universal tendiendo a la apertura comercial, y tenemos, por ejemplo, que Donald Trump está tendiendo a proteger a su país con el pretexto de que tiene un superávit con países como México, China, Comunidad Europea, Canadá, por ejemplo. Cuando la solución en el problema no está ir en contra del desarrollo de la humanidad. Es decir, el desarrollo de la humanidad, al vivir en un mundo globalizado, implica que todas las esferas de la vida social son globalizadas. Entonces el comercio debe ser abierto, como ha sido hasta ahora. Desde el punto de vista de la sociedad, te habrás dado cuenta que hoy día existen una serie de capas sociales y estructuras sociales que hace, digamos, 100 o 200 años no existían, porque sencillamente ha evolucionado la sociedad. En un tiempo del feudalismo existían los patricios y los plebeyos. Hoy día existe clase baja, clase media, clase alta, y en esa clase baja existe más baja, un poco más, de la media existe baja, media y alta, y así. Es decir, una serie de clases sociales que están separadas por el nivel de ingresos que reciben como resultado
de su desempeño, digamos, sea trabajador o sea receptor de capital. ¿Cuáles son las transformaciones que ocurren en la sociedad actual? ¿Y hacia dónde vamos? Nosotros vamos hacia un mundo de un comercio abierto, libre de impuestos, ¿verdad? Vamos para un comercio virtual. No sé si ustedes saben que se han reducido las ganancias y la eficacia de las ventas por almacenes, las tiendas, y por otra parte las ventas por catálogo y la venta en línea ha aumentado. Esto me da a entender a mí que el hecho de poder contar con internet me está propiciando modalidades de comercio que no consideraba. Tenemos otra del punto de vista social. Los sindicatos, la relación sindicato-estado, la política, los partidos, cómo se van formando los partidos, la tendencia a las coaliciones, la tendencia a los independientes debido al fiasco que representa la política para la sociedad. Entonces, a partir de ahí, toma en cuenta una serie de factores y imagina cómo va a ser la sociedad del futuro. En cuanto a la educación, haciendo comentarios, no sé por qué me parece que se van a reducir las jornadas de estudio en la educación tradicional, la presencial, las escuelas, y el resto va a ser para actividades culturales, actividades deportivas y para trabajo independiente a través de Internet, porque Internet va a ser un soporte en toda la sociedad indiscutiblemente, más aún de lo que es. Tenemos, por ejemplo, que yo considero que los sistemas de salud van a ser más eficientes y van a ser universales. Por ejemplo, que nosotros vamos a tener una formación, los estudiantes van a tener formación en varios idiomas para poder comunicarse y moverse, porque en las áreas en las que el ciudadano se va a mover van a ser mucho más amplias, por cuestiones de migración y por cuestiones de ocio, digamos. En cuestiones de laborales, de procesos de producción y servicio, yo veo como la robotecnia y la participación de la tecnología en los servicios. Digamos, me voy a encontrar drones que van a hacer servicio de paquetería, aparatos que me van a hacer servicio en digamos, cafeterías, por ejemplo. Por ejemplo, en la vida doméstica, las personas adultas van a tener tecnologías de robots que le ayuden en determinadas acciones. Y así por el estilo, la tecnología doméstica se va a modernizar con otra dirección. Entonces hay muchas cosas para dar rienda suelta a nuestra imagen, ¿verdad? No creo que debemos ser objetivos, es decir, no debiéramos ahora también plantear que nosotros consideramos que la sociedad en el futuro, estamos hablando de una sociedad de aquí a la fecha del 4000, no, nos estamos refiriendo de aquí a 30, 40, 50 años. ¿Cómo tú consideras que va a ser la sociedad? ¿Verdad? Porque si vamos más allá, entonces vamos a tener que ir al espacio, el turismo espacial, que la extracción de minerales en los planetas y traerlos a Tierra, digamos. También en cómo será nuestra sociedad van a haber otros conflictos también, porque no solamente hablaremos de maravillas, ¿verdad? Pues, conflictos van a estar por los alimentos, por el agua, por flujos migratorios. Ya estamos viendo en Europa conflictos entre naciones por flujos migratorios debido a situaciones nacionales que hay en determinados países de África y de Arabia, del mundo árabe, por ejemplo. Entonces, hay muchas aristas por las que podemos hablar del mundo del futuro, ¿verdad? Ahora, la actividad integradora 2, después te voy a explicar la actividad integradora 1 con más detalle. La actividad integradora 2 se refiere a las 6 teorías de rescate de la sociedad o para describir las dinámicas de la sociedad.
Existen 6 teorías sobre modelos de sociedad de diferentes posiciones y perspectivas. ¿Cómo defines el crimen cibernético de diferentes teorías sobre la sociedad? En la explicación de la actividad 2 te doy un link para que tú veas qué es el crimen cibernético. El crimen cibernético se refiere a robo de identidad, el hackeo de banco, el robo de información comercial, el robo de patentes, es decir, todo el mundo del crimen organizado que tiene como soporte Internet. Porque, señores, el crimen, el delito cibernético también está organizado. Es decir, hay personas que trabajan para ese tipo de crimen cibernético muy rendidor. Recordemos hace poco de cuánto fue el desfalco que hubo resultado de un hackeo en determinados bancos de México, determinados bancos. Y ocurre eso sistemáticamente debido a la persona hacia el banco, ocurre con mucha facilidad que de pronto te desaparece parte de lo que tienes y tú no sabes ni cómo fue, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la actividad 2. Vamos a pasar a detallar un poco más la actividad 1 y la 2. La actividad 1 es la sociedad del futuro. Como introducción, la sociedad históricamente cuenta con instituciones que regulan la relación Estado-ciudadano. Indiscutiblemente que las instituciones del tiempo en que el rey era el representante de la autoridad, ahora que existe un gobierno con un congreso, digamos, una Cámara de Representantes, existen los partidos políticos, es completamente una sociedad diferente. Pero a partir de que aparece el Estado, un grupo de personas que dirigen, ¿verdad?, a la sociedad, entonces, a partir de que existe el Estado, ha existido transformaciones. Estas instituciones de gobierno de Estado han surgido y se transforman según las necesidades que tiene la sociedad, según el momento y también según el país. Es decir, hay modelos sociales en un país diferente al otro. Si pudiéramos avisorar, es decir, adelantarnos y echar una mirada a lo lejos de los cambios en los que se erige la sociedad contemporánea, cuáles serían las transformaciones sociales y el conocimiento del futuro en la sociedad en que estamos. ¿Cuáles serían las transformaciones sociales y del conocimiento de la sociedad en que estamos? Entonces, ¿qué vas a entregar? Un documento Word. En ese documento Word vamos a ver qué va. Y en ese documento Word tú vas a desarrollar tu visión sobre la sociedad del futuro, considerando las estructuras económicas, políticas y sociales, empleo, relaciones sociales, los problemas que tiene la sociedad. Lo primero que vas a entregar es un cuadro para escribir las 3 funciones que han ocurrido en la sociedad en su estructura económica, política y social, desde la sociedad primitiva, la esclavista, la feudal y la moderna. Es decir, las estructuras, lo cual han sido los cambios en las estructuras sociales en el tiempo, en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado en la sociedad como tal? Las clases sociales han cambiado, la organización de la sociedad ha cambiado, las reglas que regulan la sociedad han cambiado, las leyes que establecen el orden social han cambiado, las necesidades de la sociedad han cambiado. En cuanto a la economía, ¿qué ha cambiado? El tipo de economía, los rubros económicos, las reglas sobre el comercio internacional y la globalización, por citar algunas. En cuanto a la política, la formación de partidos, la aparición de los independientes en los partidos, las coaliciones de gobierno, la forma de votación, que no siempre fue así, digamos, donde en la actualidad participa la población y no siempre fue así. En eso ha cambiado. Para eso habría que darle un vistazo a las 4 formaciones económicas y sociales, que son comunidad primitiva, feudalismo, capitalismo y la sociedad, que vimos en el cuadro anterior.
feudal y la sociedad moderna. Ahora bien, después vas a investigar sobre aspectos económicos, políticos y de convivencia social que podrían suceder en el futuro apoyándose en los recursos orientados, es decir, en lo económico, político y social, hacia dónde se orientan los empleos del futuro. ¿Qué empleos tú crees que son los que van a sobrevivir estos cambios? Por ejemplo, la medicina, ¿tú crees que en el futuro las operaciones todas las van a hacer los médicos? Van a haber robots que hacen operaciones. De hecho, ya existen. En cuanto a las casas del futuro, por ejemplo, vamos a tener televisiones que permiten nosotros interactuar con ellas, nos van a servir para comunicarnos, nos van a servir como recursos también para educación, nos van a permitir varios canales a la vez y nosotros decir que nos conviene, y esos programas de televisión van a tener la participación del televidente, es decir, tú vas a poder decidir si ves una novela cuál va a ser el fin, si ves una película tú vas a poder participar. El mundo participativo no es solamente en lo político y lo social, también en la tecnología. ¿Qué lugar ocupará la robotecnia? La robotecnia actualmente se usa para los procesos donde es difícil el acceso del hombre. Entonces la robotecnia actualmente está muy presente en la tecnología electrónica y en la tecnología de los coches. Pero ya veremos que eso va a invadir las tecnologías, hasta la tecnología doméstica. La robotecnia va a guiar los trenes del metro, va a guiar el tránsito, va a haber máquinas que van a apoyarnos en la actividad doméstica, van a guiar en un aeropuerto, es decir, ahí donde quiera que hay participación del hombre y que se pueda sustituir, va a haber máquinas de robot. Ahora, ¿cómo se va a regular la robotecnia, la inteligencia artificial y la clonación? Bueno, urge en nuestra sociedad establecer regulaciones éticas que sancionen a aquel que le dé un uso indebido a estas tecnologías. Por ejemplo, el robot nunca puede superar la capacidad del hombre. No puede atentar contra nuestra seguridad. Ahí tendrían reglas lógicas, por ejemplo. Asimismo pasaría con la inteligencia artificial y con la clonación, por ejemplo, yo no podría clonar cualquier cosa, porque pues, entonces las personas que tienen suficiencia económica o bien fuertes económicamente quizás puedan con la clonación generar a partir de células, digamos, generar personas o generar órganos y que no colocarían a los que no lo tienen en desventaja. Es decir, la regulación de la robotecnia, de la inteligencia artificial y todas las tendencias tecnológicas que hay va a estar dado por una cuestión ética negociable a nivel universal, ¿verdad? Que es lo que se hace en todos los casos. Lo tercero es elaborar un resumen de una cuartilla donde tú vas a hablar qué transformaciones se llevarán a cabo en cambio en el ámbito económico y laboral, cómo las jornadas de trabajo, por ejemplo, supuestamente van a disminuir, va a haber más tiempo de ocio, etcétera, etcétera. ¿Cómo considera que se van a cabo las relaciones sociales en el futuro? ¿Y qué tipo de cambios políticos serán a partir de estas transformaciones? Vamos por una sociedad participativa. Es decir, urge para resolver los problemas actuales que tenemos tan complejos, porque la sociedad actual, sin dudas, es la sociedad más compleja que se ha vivido. Urge que haya una negociación de los sectores de la población y que haya una participación en la sociedad, que los sectores sociales sean más participativos. Cuando digo participativo, ¿a qué me refiero? Que nosotros como individuos seamos más proactivos y seamos capaces de participar en las decisiones y también de controlar o auditar el desempeño de aquellos que son funcionarios o servidores públicos. Es decir, que la sociedad tenga el derecho a consultar, a una transparencia, ¿verdad?, de recursos
y también que sea capaz en un momento determinado de señalar, ¿verdad? O de someter a proceso, proponer a proceso a determinados individuos por no cumplir o por incurrir en actos delictivos, ¿verdad? Ahora es muy importante que me incluyan las fuentes. Voy atrás para enfatizar en cuántos elementos tienes que entregar. El primero que vas a entregar es la tabla. El segundo que vas a entregar es una investigación que vas a hacer sobre estos elementos, qué tendencia de la casa del futuro, de los empleos, la robotecnia, la inteligencia artificial y demás. Y después un resumen de una cuartilla. Por tanto, este trabajo se llevará como 2 cuartillas si no te excedes escribiendo y escribes la información necesaria. Es decir, de una cuartilla o menos, pero por favor de 3/4 a una cuartilla. ¿Qué transformaciones se van a llevar en lo económico y lo laboral? ¿Cómo van a ser los trabajos, las jornadas laborales, etcétera, etcétera? ¿Cómo considera que se van a hacer las relaciones sociales? ¿Qué tipo de cambios políticos se darán a partir de transformaciones? Por ejemplo. Esa es la primera. Este es el tercer elemento. 3 elementos. Tabla. Hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el futuro de la sociedad y qué transformaciones van a ir en diferentes ámbitos. 3 elementos que va a tener la actividad integradora número 1. Y la actividad integradora número 2 tiene 3 elementos. El primero es un mapa conceptual, un mapa mental, más bien debe ser un mapa conceptual. Una tabla sobre la teoría, sobre la sociedad y propuestas de solución de determinados problemas sobre el delito cibernético. Entonces, el mapa mental es un organizador gráfico donde tú vas a relacionar cuáles son las teorías de explicación social, esas 6 que hay, y como mínimo me vas a poner cuál es la esencia de cada una, de qué tratan cada una, de la forma más clara posible para poder evaluar. Te voy a conectar con un mapa mental más o menos que yo te voy a proponer para que tú lo veas. A ver. A ver si lo jala, si no después te lo pongo al final. Bueno, como que parece que no lo vas a dar. Ahora, cuando terminemos, yo te voy a poner el mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra. A ver. Ya. Un momento que se bloquea la pantalla. Y estamos bien, chicos, porque en el momento que íbamos a empezar estaban cayendo rayos y centellas. Afortunadamente no llovió. Déjenme finalizar la tarea que me está afectando aquí para poder seguir. Momento. A ver. Mira qué bueno, me sirvió eso. Este es el mapa conceptual que yo te propongo. Mira, por aquí tienes la entrada. Palabra principal es teoría de la explicación de la sociedad. Esa palabra principal se divide en 6 que están al mismo nivel. Este mapa conceptual lo puedes hacer de izquierda a derecha como este o de arriba hacia abajo. Yo lo hice de izquierda a derecha porque te va a facilitar llenar más información. Incluso puedes tomar este si quieres o puedes a partir de este elaborarlo insertar aquí en mismo Word. Y entonces aquí está el positivismo, que es la primera estructural y funcionalismo,
materialismo histórico dialéctico, comprensiva, crítica y estructuración. Y a la derecha pones en síntesis cuál es la esencia que plantea esta teoría. Es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Entonces, vamos... Voy a finalizar aquí. A ver. Entonces esta es la primera tabla. A ver, déjame buscar un momento, por favor. Actividad 2. Vuelvo de nuevo. A ver. Voy a desplazar un poco esto para abajo. Tendríamos esta. No es esta. Entonces decía, ahí vimos el mapa mental, que son las características. Entonces aquí tienes la tabla. Después de eso, viene la tabla. Lo primero es el mapa conceptual. Ahora viene la tabla donde tú vas a poner a qué tipo de preguntas trataría de dar respuesta. Aquí me puedes poner la esencia de esa teoría. Ya después voy a hablar un poco de cada teoría para que tú ubiques, pero de todas formas tienes que leerla porque ya son contenidos de las ciencias sociales que hay que definir bien. Hay algunas que vamos a entenderla con mucha facilidad. Entonces tú vas a poner la esencia en 1 y 2 elementos importantes de cada una. Entonces, vas a elegir una teoría y vas a elaborar una propuesta de solución frente al crimen cibernético. Y esto no va a pasar de una cuartilla. Es decir, en esa teoría, ¿cuál tú crees que es la solución del problema del crimen cibernético? Que es algo alarmante que atenta contra la sociedad. Imagínense que por crimen cibernético de pronto se perdiera toda la información de los expedientes de todos los criminales del país. O se hackeara la información que se tiene de los movimientos de los grupos de narco. O se perdiera toda la información de los ciudadanos del país. Es decir, que sería un caos realmente para los gobiernos. Y todo eso puede ocurrir porque si han penetrado digamos, diría yo, en el búnker cibernético de los bancos, ¿cómo no va a ocurrir en las instituciones del Estado? Entonces, el crimen cibernético, el delito cibernético, ahí tienes un link para que veas una página que lo veo muy clara y muy interesante. Tienes que mencionar la fuente. Si usas ese link, ahí ya tienes la fuente. Entonces tiene 3 elementos. El primero es el mapa conceptual sobre las teorías. El segundo es esa tabla que resume las teorías. El tercero es una propuesta de solución frente al crimen cibernético partiendo de una de las teorías. Vamos a la primera, la positivista. Esta es la que más vas a conocer. ¿Por qué? Porque los latinos tenemos una cultura de un mundo mágico. Entonces es muy común que tú oigas a tu amiga, cuando tú le comentes que estás enamorada de un muchacho, o tu amigo le comente que estás enamorado de una muchacha, te diga, ay, tú verás que va a ser tu novia. Esa teoría de ver que siempre las soluciones son directamente positivas se le llama positivismo. Es decir, que la explicación que tiene el desarrollo de la sociedad es por pensamientos mágicos y religiosos. Es decir, aquí está dado, yo veo en esta teoría positivista, el determinismo de muchos de los mexicanos que consideramos que México está destinado a ser un país corrupto, que eso va con nuestra cultura. Es un error. Y ahí tiene la crítica que se le hace a la teoría positivista. Las acciones humanas no pueden explicarse por reglas generales y universales. Que haya problemas de corrupción, que haya llegado a todas las capas, no quiere decir que todo el mundo vaya a ser partícipe de la corrupción. Creo que todos hemos conocido a personas que no son partícipes de la corrupción. Entonces,
Cuando tú le digas a alguien, tú verás que esa plaza va a ser tuya, tú verás, así de esa forma mística y religiosa que no tiene ningún fundamento, porque tú no le dices, tú te has preparado lo suficiente y los demás no tienen la preparación. Y si son honestos, el equipo que te va a evaluar, esa es tu plaza. No, tú lo sintetizas y le dices, tú verás, vas a salir bien, échale ganas, ¿verdad? Eso es puro positivismo. Y yo creo que es la que mejor van a entender, ¿verdad? Observa que establece un análisis, una relación causa-efecto, una relación de la transformación en la sociedad. Bueno, si esto ocurrió, digamos, en Francia, aquí también va a ocurrir. Esta teoría positivista se ve mucho cuando nosotros hacemos comparaciones con lo que ocurre en Estados Unidos y esperamos que ocurra lo mismo aquí. Son dos sociedades completamente diferentes, ¿verdad? Y tienen culturas diferentes y son contextos diferentes. Por tanto, no puede haber una relación mágica. No puede haber una relación mágica y religiosa que derive las transformaciones de la sociedad. Esta primera teoría positivista establece que los pensamientos mágicos y lógicos explican el desarrollo, los conflictos de la sociedad. Y no es así. Es decir, la sustentación religiosa no justifica ni los cambios ni las transformaciones que tiene la sociedad. Esa es la crítica que se le hace al positivismo. Y Comte, un francés, es el que lideró esa teoría positivista. La otra teoría se llama estructural funcionalismo. Esta es del francés Durkheim, de 1850 a 1917. Plantea que la sociedad es un sistema que está formado por una serie de partes que, al ser estudiadas de acuerdo con las funciones que desempeñan, si alguna de ellas sufre cambio, el resto se ve afectado. Es decir, que esto justifica que la sociedad siempre va a estar en cambio, porque a la vez que uno de los elementos que la forman, la economía, la sociedad, la política, la infraestructura, la superestructura, a la vez que cambia, como es un sistema va a cambiar. Esto a veces no ocurre así, porque a veces así estamos viéndolo como si los elementos que tiene la sociedad fueran individuos. Es decir, que la sociedad es mucho más compleja que esa, porque el individuo tiene necesidades. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, yo pudiera recordar cuando cae la Unión Soviética, esperaban que todos los países del campo socialista iban a caer. ¿Por qué? Porque ahí estaban explicando la estructura del funcionalismo. Si es un sistema de países socialistas, al caer uno, esto va a provocar cambio en todos. Y eso no fue así. Hubo países que se mantuvieron como tal. Pudiera mencionar, digamos, Cuba, China, Vietnam, se mantuvieron con su sistema socialista. Es para explicar una razón. No estoy en este caso diciendo de elementos a favor o en contra de un modelo económico, sino sencillamente estoy demostrando que ahí no ocurrió. ¿Por qué? Porque cada elemento de la sociedad tiene su identidad. ¿Ok? Esto pudiera verse, por ejemplo, si vemos a una sociedad pequeña como la familia, nosotros podemos ver una familia, digamos que el papá está involucrado en negocios turbios, hay un hijo que está involucrado en negocios turbios, pero la mamá, la otra hija y el otro no. Es decir, que no podemos pensar que siendo la familia un sistema, porque alguien esté minado con un problema, esto implica que todos también. Entonces, esa es la crítica que se le hace, que la sociedad está formada por individuos y que los individuos tienen objetivos y necesidades personales. Las naciones también. Entonces ahí la tienen. Ya vimos dos, la del positivismo y la estructural y funcionalismo. Es decir, la estructura genera las funciones y al ser la sociedad un conjunto de elementos, cualquiera de los elementos que se trastorne provoca transformaciones. Y esas son las transformaciones que ocurren en la sociedad.
Vamos a ver el materialismo dialéctico. Esta es muy conocida. Esta es de Carlos Marx y Federico Engels, que son los pioneros del modelo socialista. Carlos Marx, por ejemplo, tiene obras de economía, El Capital, que son tratados prácticamente del sistema capitalista, que todavía hoy día tienen vigencia. Imagínense de qué época estoy hablando, de 1818, y cómo sería el capitalismo en esa época de Marx y Engels, y cómo es ahora. De hecho, el capitalismo ya era incipiente y ahora estamos en un capitalismo monopolista y por parte de China como una sociedad de estado de comercio. Es decir, que tenemos diferentes modalidades. Y esta teoría de estos dos alemanes, que son filósofos y sociólogos muy importantes, plantea que la sociedad se encuentra en constante movimiento. Por tanto, todo se encuentra sometido a reglas de la dialéctica. La dialéctica plantea que todo está en un movimiento en espiral y cada anillo de esa espiral, el espiral viene siendo como un resorte, digamos, cada anillo de esa espiral representa un nivel superior de desarrollo. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esta teoría del materialismo dialéctico? Materialismo porque se basa en la sociedad como tal y obvia determinados elementos que no son objetivos. Y dialéctico porque considera que la sociedad está en constante transformación. Y no deja de ser cierto. ¿Qué parte no tiene cierta? Es que el desarrollo histórico de la sociedad plantea que es resultado de los conflictos de clases y omite otros antagonismos que pueden haber en la sociedad que son detonantes de los cambios. Es decir, el materialismo dialéctico plantea que los cambios que hay en la sociedad se refieren a los conflictos de clase. Las clases sociales son conflictos de tipo social. Y no, también las transformaciones o los cambios que hay en la sociedad pueden estar dados por otras razones, otro tipo de necesidades, que al generar conflictos de antagonismo provocan desarrollo. También se le critica porque el materialismo dialéctico, y eso está presentado en las obras de Carlos Marx y Federico Engels, que el factor fundamental es la economía. Y no, hay cuestiones culturales, hay cuestiones ideológicas que provocan cambios. ¿Ok? No solamente la economía. Ahí podemos ver, digamos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No es la economía lo que está provocando los cambios en la sociedad americana, es la ideología del que ocupó el lugar de la presidencia actual de Estados Unidos, el Donald Trump. Es decir, que ahí los cambios no son en la economía, sino que unos cambios ideológicos están provocando los cambios económicos. Por tanto, la esencia de los cambios siempre no son los económicos. ¿Ok? Por ejemplo, podemos citar otro ejemplo, China. China tiene una economía abierta y los cambios que han habido en la economía no han producido cambios ideológicos. Por tanto, los cambios económicos que ha sufrido China no ha provocado, aún siendo economía con elementos o modelo parcialmente capitalista, ¿verdad? No ha dejado de hacer con la orientación socialista que proclaman, ¿verdad? Ahí tendríamos el materialismo dialéctico de Federico Engels y Carlos Marx, que son personajes muy importantes en la formación del socialismo como sistema económico. Vamos a ver la teoría comprensiva. Es por Weber, que vivió de 1864 a 1920. Él considera que los cambios que existen en la sociedad se deben analizar a partir de la historia. La historia es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque la historia lo que representa es la interpretación que da el hombre a las transformaciones que ha tenido por simple inspección la sociedad. Por tanto, si vamos a ver, eso es subjetivo. Ahora bien,
¿Cuál es la crítica? El sentido de las acciones humanas no puede interpretarse desde un individuo, sino tiene que interpretarse desde la relación que tienen los elementos que forman la sociedad. La estructura social no puede interpretarse de forma subjetiva, tiene que interpretarse por los fenómenos que ocurren en una sociedad. Esa es la comprensiva. Es decir, trata de comprender qué ocurre en la sociedad por su historia. Quiere decir que la memoria histórica existe, pero no es el único elemento que hace que la sociedad cambie, ¿verdad? Y la última, que es la estructuración, que es del inglés Anthony Giddens, que plantea que el impacto de las instituciones y sus acciones la produce la estructura. Y a su vez la estructura genera cambios en acción. Es decir, las acciones que actúan sobre la estructura de la sociedad la modifican y esta modificación se revierte. El orden de las regularidades conforman un sistema y determinan la continuidad de la estructura. Si tú vas a ver la realidad que hay sobre la sociedad y la existencia de la sociedad, no está comprometida con una de estas teorías. Todas tienen su participación. De la misma forma que todas tienen su crítica, todas tienen su aportación. Entonces, ese es el elemento que tú necesitabas para terminar. Entonces ahí terminamos. Creo que fue muy extendida hoy la actividad. Espero que la hayan disfrutado. Si no sale el Hangout, sencillamente va a salir la otra copia en el otro formato que les comenté. Les agradezco mucho lo amable que han sido, la paciencia que han tenido. No les doy unas gracias definitivas porque no estoy exento de que vuelva a ocurrir. Voy a cerrar por acá